con tanta perspectiva individual, llega a influenciar en la forma en que podemos llegar a ver nosotros la realidad. Y es que sí, hay tantas cosas que podrían ser relativas dentro de nuestras realidades, pero hay cosas que realmente se consideran, que se deben considerar como absolutas. En cuanto a esto del punto de la escasez de nuevos líderes, es, es pertinente recordar que tan sobreexpuestos a tanta información de día a día, información que es polarizada y parcializada para defender intereses ya sea intereses políticos, intereses económicos, etcétera. Entonces tendemos a dispersar nuestra atención. No sé si escucharon que en estos últimos 20 años el promedio de nuestra capacidad de atención se redujo de 12 a 8 segundos. Y esto, el Premio Nobel de Economía Herbert Simon nos puede explicar a través de una frase, que es la abundancia de información genera pobreza de atención. Es que al estar tan bombardeados de tanta información de todos lados, es muy difícil realmente prestar la atención concreta, la atención que realmente merece cada cosa. Solamente nos quedamos con el cascarón de las cosas, ya no profundizamos más en el conocimiento, en la información. Entonces, al conocer el cascarón, el nombre, solo la envoltura de la información y del conocimiento, es mucho más fácil caer en lo que son las polarizaciones. Es por eso que vemos que es frecuente que en estos días, cuando se denuncie un acto de corrupción de X político, de X partido, lo que más encontramos es esta polarización de un grupo que defiende a capa y espada y otro grupo que ataca por atacar. Entonces ya no hay un espacio para crear un diálogo político, un diálogo retórico realmente que sea, que, de, que sea productivo para nosotros. Entonces, al estar tan bombardeados con información, al estar bombardeados con información que es un cascarón, que es información vacía, al estar polarizados, eh, y al tener una atención tan dispersa, nos vemos limitados en el aspecto de poner, eh, de poder tomar las riendas en ciertos aspectos. Y es por eso que podríamos decir tal vez que es difícil encontrar líderes ahora. Eh, Cada vez se nos es más difícil hacernos cargos de nosotros mismos con tanta sobreexposición a tantas cosas, con la atención tan dispersa. Muchas veces es limitado y es difícil encontrar un espacio propio donde nosotros mismos tengamos este espacio adecuado para formarnos adecuadamente y no quedarnos con la información a nivel de cascarón, con información a nivel de títulos y nombres nada más, sino profundizar y tener un análisis propio, un análisis crítico. Entonces, como decía al inicio, el título de esta noche me parece realmente interesante porque sí, por lo menos a mí me deja bastantes interrogantes, cosas preguntas que realmente me gustaría conocer y profundizar más. Por ejemplo, eh, el hacerse cargo con uno mismo debiera ser una de las formas en las cuales uno empieza a tomar liderazgo, porque cuando uno quiere empezar a encaminarse en este camino del liderazgo, tiene que empezar a encarrilar cada aspecto, por más pequeño que parezca, de lo que es su día a día. Sin embargo, aunque sepamos esto, es difícil que conozcamos realmente cómo es, y por eso agradezco también este espacio, ya que vamos a tener invitados que realmente nos van a ayudar a profundizar en estas situaciones, en conocer, en tal vez tratar de eh, empezar a liderar, ya sea desde nuestra condición individual hacia la condición social, de formar líderes positivos, que es lo que necesitarían más urgentemente en nuestros entornos más cercanos.
Cristian. Esa era, son las preguntas introductorias que por lo menos a mí me han llegado a parecer que serían bastante importantes para abarcar estos temas esta noche. Muy bien, Kevin, te damos gracias. Buenas noches a todo el público presente. Agradecerle a Kevin por esta introducción y este análisis que nos ha hecho acerca del título, ¿no? La temática que vamos a abordar en esta noche, que se centra en el liderazgo, pero en la posmodernidad que estamos aconteciendo, ¿no? Cómo poder surgir nuevos líderes. Luego de la introducción que Kevin ha manifestado, antes de empezar con las temáticas de nuestros invitados especial, vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Oremos. Bendito y amoroso Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos conduces para seguir aprendiendo en este camino, Señor, domingo tras domingo, y con una temática muy importante, Padre, la de liderazgo, Señor. Sabemos que en la sociedad hay carencia de líderes, y también, Señor, puede haberlo dentro de nuestra iglesia. Por eso queremos realmente formarnos a través de tu palabra, a través de los conocimientos que van a impartir los profesionales en esta noche, que tú puedas guiarlo y puedas darle la sabiduría necesaria, Padre. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le dejo el espacio a Cristian. Freddy, gracias por la oración que es fundamental. Gracias, Kevin, ¿no? Que nos ha dado una introducción para que podamos entender un poco mejor la exposición que vamos a tener hoy, porque tal vez más de uno se preguntó, ¿y por qué la Matrix? Y ya Kevin nos ha explicado. Muchas gracias, Kevin. Ahora vamos a pasar al licenciado Alejandro Ayala, quien es licenciado en comunicación. Él nos va a hablar de un tema fundamental acerca del corazón del líder. Entonces, le dicen, Alejandro, usted tiene todo el tiempo disponible. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Freddy. De verdad, para mí es un honor poder compartir con ustedes esta conversación realmente muy importante. Hola, Johnny. Está Johnny. Está mi amigo y compañero de muchos años de trabajo, Ruperto Palacios, un líder en lo que es comunicación rural principalmente. Así que un abrazo a la distancia. Saludar también a Samedi, que la conocimos desde muy pequeña y nos alegra mucho que ahora pueda también ser una líder en el trabajo que realiza, ¿no? Y bueno, tengo el agrado también de decirles que está acompañándome en esta noche mi hija Yacira Ayala, de profesión ingeniera financiera, y trabajando ella ahora en la mayor universidad de Bolivia, que es la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Bueno, de verdad que el título un poco que te lleva, ¿no?, a querer enfrentar lo que es justamente en este mundo que es cambiante, el tema del liderazgo. Bien lo decía en su oración, Freddy, ¿no?, de que realmente muchas veces hasta aún en nuestras iglesias realmente ha ido cambiando este tema del liderazgo. Y yo se los digo así con mucha sinceridad. Yo he conocido a muchos pastores que han pasado por la iglesia de donde yo soy parte, de la iglesia central de Yacuiba, y realmente ha habido pastores que realmente fueron líderes en lo que es el aspecto teológico. Pero también hemos conocido pastores que de repente les faltó ese tema de centrarse en lo que es el liderazgo. De ahí que, bueno, he querido hacer esta presentación de realmente hacer de que el corazón sea la parte fundamental para que se pueda hablar del liderazgo. Permítame compartir la pantalla, estimado Cristian, para que de esa manera podamos entrar ya en lo que es el tema de hoy.
Ustedes me dirán si está ya la pantalla. Sí, licenciado, se ve. Perfecto. Entonces nos vamos. Perfecto. Dice claramente de que justamente yo lo puse el título, El corazón de un líder. ¿Cómo es el corazón de un líder? ¿Es alegre? ¿Es triste? ¿Es melancólico? ¿Cómo es el corazón de un líder? Y ustedes verán de que en la parte de arriba indica claramente, yo soy miembro y también soy integrante de un grupo de profesionales en comunicación social que se llama Iglesia Activa Bolivia, donde realmente hacemos un trabajo que realmente es importante para el conocimiento de muchas personas de lo que es nuestra iglesia. Bueno, gracias por la presentación, Cristian. Soy de profesión comunicador social. Estudié en la Universidad NUR de la ciudad de Santa Cruz, que es una universidad formadora de líderes principalmente. Y bueno, actualmente soy el responsable de comunicación de la vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de la empresa más importante de bolivianos, YPFB, trabajando ya 11 años con la bendición de Dios. Entonces, vamos a entrar en materia. Iglesia Activa Bolivia dice, ¿no es cierto? Ten seguridad para compartir. El corazón de un líder cristiano, desarrollando las cualidades que diferencian a los líderes cristianos de los líderes seculares. Hay una tremenda, ¿no es cierto? Vamos a decir, ¿qué es lo que son las cualidades o las diferencias que tienen los líderes cristianos a diferencia de los líderes seculares? Los líderes cristianos muestran claramente un aspecto fundamental. Ese aspecto fundamental es que se muestra a Jesús como el centro del liderazgo. Los líderes seculares solamente están pensando en lo que es el aspecto personal y lo que viene por delante. Entonces, justamente, el corazón de ese líder debe reflejar en su vida lo que predica. ¿Qué es lo que sale de su corazón? ¿Qué es lo que quiere enseñar a las demás personas? Y justamente el Salmo 78-72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Es que el buen líder debe realmente hacer de que su corazón sea pastoreado por nuestro querido y amado Jesús. En cada época viene el tiempo cuando un líder debe salir al encuentro de las necesidades de esa hora. Por lo tanto, no hay líder potencial que no tenga oportunidad de hacer una diferencia positiva en la sociedad. Realmente al líder se lo llama en cualquier momento. El líder debe estar justamente preparado para cuando tengan que llamarlo. No hay hora, no hay tiempo, no hay espacio, no hay lluvia, no hay sol, no hay frío. Cuando al líder se lo tiene que llamar, dice que el líder debe estar ahí, justamente cuando las circunstancias lo llaman. Un líder no despierta en ese momento, debe estar preparado ya para poder ir a ese encuentro de las necesidades que tiene justamente quien lo llama. Muchas veces es porque la gente no ha preparado su corazón para servir. Entonces, ¿qué clase de corazón necesitamos? Muchas veces las personas dicen, no, ese líder no tiene buen corazón. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero estamos preparados con un corazón realmente que sea para poder llegar a suplir las necesidades de aquella persona que quiere que vayas a su encuentro. Queridos,
debemos preparar nuestros corazones. Es importante que el líder prepare sus corazones. Es importante que los líderes desarrollen las habilidades para guiar con eficacia. Es un aspecto fundamental. Sin embargo, antes que eso, hay algunas cualidades importantes del corazón que todo gran líder debe edificar en su vida. En el libro de Hechos, el capítulo 9, encontramos ahí una de las historias más maravillosas de un llamado de un líder. La historia la conocemos nosotros, pero podemos realmente ponernos en esa situación importante de ese hombre que iba camino hacia Damasco. Su idea, él iba con un propósito fundamental de erradicar a los líderes cristianos, porque era un líder justamente de quienes estaban en contra del cristianismo. Pero Dios tenía preparado el camino y el corazón para ese líder. Y cuando estaba justamente camino a Damasco, ahí encontramos dos preguntas que realmente fueron el cambio total para Pablo. Saulo de Tarso, ¿qué preguntó primero? ¿Quién eres, Señor? Cuando lo derrumbó del caballo, cuando estuvo en los suelos, ese líder que no era cristiano, que era un líder secular, estaba en los suelos. Y el Señor lo tumbó de su caballo y lo puso en la tierra donde debería estar. Y entonces Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¡Qué pregunta tan importante que debemos hacer todos quienes estamos en un liderazgo! Y después la otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Estas preguntas realmente deben guiar la vida de todo líder. Yo igual le pregunto y le he preguntado muchas veces al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y saben qué? Hace 4 meses que he recibido la respuesta del Señor. Yo siempre decía, ¿cómo puedo hacer para que yo pueda llegar a muchas personas? Y ustedes escuchan todos los días una meditación que grabo y realmente esa fue la respuesta de Dios. Que me dijo, tú tienes un talento, tú tienes un don, pues entonces ponlo en práctica. Y de ahí es que ahora estamos justamente cumpliendo esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, queridos amigos, queridos profesionales, el líder que Dios usa justamente tiene un gran propósito en la vida. Así dice el apóstol San Pablo, ¿no es cierto? Justamente que él corre, ¿no es cierto?, la carrera. Y juntamente con él corren muchos otros, pero uno solo llega a la meta. Sí, olvidándonos ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos lo que está delante, prosigamos a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está llamándonos a nosotros, ahora líderes. Olvídense lo que ha sido su pasado. No sabemos cómo ha sido tu liderazgo antes de que Jesús entre a tu corazón. Ahora, el líder que Dios usa es justamente ese líder que realmente tiene que tener un amor por Cristo. Conoce el propósito que Dios te ha dado. Para ser líder, realmente tienes que tener estas preguntas. ¿Cuáles son tus cargas? Líder, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus sueños, tus visiones? ¿Cuáles son tus talentos naturales? ¿Cuáles son tus deseos, tus pasiones? ¿Qué es lo que otros dicen de ti como líder? ¿O qué oportunidades tienes frente a lo que dicen de ti? Realmente creemos que todo líder tiene sus dones, tiene sus sueños, tiene sus talentos, tiene sus deseos y tiene sus pasiones. Pero todo eso
debemos ponerlos en las manos del Divino Maestro. Ahora es importante. ¿Qué es lo que otros dicen de ti como líder? Que digan, Cristian, realmente es un tipazo. Es un joven que realmente valora su liderazgo. Ayer cumplíamos 70 años de lo que es el Club de Conquistadores, que es justamente uno de nuestros ministerios que tenemos en la iglesia, que son formadores de líderes. Por eso digo que es importante que la gente sepa diferenciar también lo que es el líder cristiano y el líder secular. Cuando ellos te digan que realmente eres un líder, que sigues el liderazgo del maestro, debemos sentirnos felices y contentos. Queridos, ¿es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros? El gran maestro nos dio una enseñanza fundamental. Justamente fue cuando él lavó los pies de sus discípulos. Se tomó la toalla, se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos, demostrando de que en él había una humildad, un deseo, un servicio para que ellos puedan demostrar justamente también ese aspecto fundamental. Queridos, en Juan 13 justamente encontramos ese aspecto fundamental que Jesús nos ha mostrado. Jesús dio a conocer el corazón de un siervo cuando lavó los pies de sus discípulos. Es que el líder debe convertirse en un siervo. Los líderes que no están seguros de su identidad, es que Jesús mostró su identidad propia y plena cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Sí? Muchos quisieron sabotear el liderazgo de Dios, de Jesús, pero no lo pudieron, porque él tenía justamente en su corazón un corazón de líder de victoria. Solo los líderes seguros dan su poder a otros. Estas son algunas de las diferencias entre un líder seguro y un líder inseguro. Vamos con eso. ¿Cuál es la característica de un líder genuino? El líder seguro se enfoca en el servicio, saca fortaleza de la identidad, persigue servir a otros y quiere agregar valor a otros. Exactamente. Él muestra su fortaleza, su identidad. Él quiere servir hacia otras personas, pero el líder inseguro se enfoca en el título. No, yo soy líder, a mí me respetan. Saca fortaleza ¿de qué? De su imagen. Miren, lindo, simpático, ojos verdes. ¿No? Piensan que ese puede ser un líder, pensando solamente en su imagen. Persigue una posición con otros. Tienen que respetarme. Yo soy el líder. Queridos, es que la característica de un líder genuino se debe centrar justamente en lo que es el servicio, el que es mostrar la identidad misma del líder cristiano, que es de servir a otros. ¿Sí? Ahí está el líder genuino, ese Jesús, líder que sirvió a sus discípulos. El líder secular es aquel líder que espera que lo sirvan. Soy el líder, ustedes tienen que servirme. Eso justamente es la falta de identidad. Amigos, tenemos que vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Dice claramente Efesios 5, 18 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, los líderes ungidos, queridos amigos, queridos profesionales, hermanos, los líderes ungidos tienen autoridad espiritual. Los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios. Cada uno tiene un ministerio y el líder ungido justamente hace que se mueva ese ministerio. Y los líderes ungidos tienen una vida que es aceptada por Dios.
Cuando tu liderazgo no es aceptada por Dios, entonces no es un liderazgo ungido. Por eso que es importante que en esta oportunidad hago este llamado para que usted, mi querido amigo, mi querida amiga, puedas recibir la bendición del Todopoderoso y también el derramamiento del Espíritu Santo para que tu liderazgo sea realmente efectivo. Por eso que Dios ha escogido, ¿no es cierto?, ser ejemplo. Todos corren en el estadio, todos corren a la verdad, pero uno solo se lleva el premio. Así que yo de esta manera corro no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. El líder se prepara convenientemente, así como un atleta se prepara. El líder auténtico debe prepararse convenientemente para ser un ejemplo justamente en su liderazgo. De ahí que rápidamente vamos a decir que el líder justamente tiene que tener una estructura. Y una primera estructura es el carácter. Es el conjunto de rasgos, cualidades o constancias que indican la naturaleza propia de una cosa, a la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue. Entonces, un buen líder tiene que ser de un buen carácter, jovial. Un líder que realmente no esté con el rostro, ¿no es cierto?, serio, sino que debe distinguirse de los demás. La base fundamental para un buen liderazgo es que tenga un buen carácter. Y justamente, hablando de eso, es que dice que el carácter no se manifiesta de una forma total y definitiva, sino que pase por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa expresión. Hasta los 19, 20 años dice que uno tiene que estar preparándose para ser un buen líder. ¿Ah? Yo no lo sabía eso, pero desde niños ya vamos, ¿no es cierto?, formándonos en nuestro carácter, y esa formación de ese carácter nos va a llegar a tener una influencia recíproca entre dos o más personas. Entonces vamos tratando de reflejar cuál es nuestro liderazgo. Por supuesto que también en ese liderazgo tenemos la estructura. ¿Qué es la estructura? Es el conjunto de piezas o elementos que sirven de soporte rígido de algo, especialmente de una construcción. ¿Cómo están las bases de tu liderazgo? ¿En quién está plasmada tu liderazgo? ¿Es como aquel hombre insensato o aquel hombre que realmente hizo su casa sobre la roca? Amigos, 8 razones por las que un corazón de integridad es tan importante para los líderes. El liderazgo funciona con base a la confianza. No tienes confianza, no eres un buen líder. También se basa en la integridad, en que tengas un valor, que la gente valore tu liderazgo. Para destruir la tendencia de trabajar más duro por nuestra imagen que por nuestra integridad. Cuarto, integridad significa vivir la verdad primero, antes de liderar a otros. Tienes que ser un líder de ti mismo, ¿cierto? También en la quinta parte hablamos de la integridad. En la sexta, de la victoria que debe alcanzar un líder. La séptima, usted solo se convertirá en lo que se está convirtiendo ahora mismo. Depende cómo eres ahora mismo. Y el octavo, los líderes estaban para vivir en un estándar más alto que sus seguidores. ¿Sí? Un buen líder es aquel que dice vamos. Un buen líder es aquel que dice hagamos. Y entonces se convierte en un estándar más alto que sus mismos seguidores. Queridos, Jesús nos dio un gran ejemplo de cómo ser un líder. Un líder como Jesús mostró que él amaba y servía a todos, sin excepción de personas. Te invito a que seas un líder como Jesús y verás la gloria del Padre sobre tu vida. Espero que esta corta presentación sea de gran bendición para tu hermosa vida en Cristo, para que seas un líder lleno de bendiciones. Sí, en el corazón de un buen líder debe existir estos 4 aspectos fundamentales: amor, ternura, comprensión y solidaridad. Si tienes estas características, eres y serás un gran líder. Culmino mi participación
en esta oportunidad, al finalizar, mi deseo es que tú te evalúes. ¿Cómo está tu corazón de líder? Yo no lo sé. Tú tienes que realmente hacerte una autoevaluación. ¿Cómo está tu corazón de líder? ¿Será que como líder todavía no he alcanzado la plenitud de mi liderazgo? Entonces, para fortalecer nuestro liderazgo, nos pongamos en las manos del gran maestro del liderazgo, Jesús. Gracias por haber compartido conmigo y haber realmente hecho de que nuestro liderazgo lo pongamos en las manos del Todopoderoso. Gracias, muy amable. Muchas gracias, licenciado Alejandro. Consejos muy valiosos, muy precisos. Ahora vamos a continuar con la licenciada Samedi, quien va a proseguir con este tema muy interesante, el liderazgo. Ok, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz de estar una oportunidad más con ustedes. Voy a compartir el tema. Entonces, bueno, cuando Freddy me invitó para dar este tema, la verdad me alegré mucho, ya que creo que es un tema muy importante, fundamental para todos nosotros. Entonces, creo que... perdón, creo que realmente va a ser un tema muy, muy importante y muy trascendental para cada uno de nosotros. Entonces, y bueno, también otro de los motivos por los que me encanta hablar de liderazgo es debido a que, bueno, he sido líder de colportaje en otros proyectos también, así que realmente me encanta este tema y en esta ocasión voy a presentar lo que es la motivación en el liderazgo, lo cual en realidad pienso que es clave para obviamente para cualquier líder. Y ahora vamos a ver algunas estrategias de cómo podemos nosotros, en la esfera, en el lugar donde nos encontremos, ser líderes que puedan manejar lo que es la motivación para poder ser mejores líderes. Entonces, vamos a empezar. La motivación en sí es en el ser humano como el oxígeno en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que es elemental. Una persona que no está motivada no va a poder realizar ninguna de sus actividades de la manera en la que podría hacerlo si es que estuviera motivada. Entonces, dice que la palabra motivación viene del latín motus, que significa movimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que una persona motivada no va a ser una persona pasiva o que se va a quedar en no sé, en su zona de confort, sino que una persona motivada va a ir más allá. Va a ir más allá y va a buscar estar siempre activa, mejorar, cambiar, ir hacia adelante, ¿no? También dice que la motivación es una fuerza interna de la persona, desarrollada a partir de impulsos externos que le permiten una acción favorable al cumplimiento de objetivos y metas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la motivación va a venir de dentro de la persona, pero se va a desarrollar a partir de impulsos externos. Entonces, ahí es donde entra el líder o el liderazgo que va a ayudar a la persona a motivarse para cumplir sus objetivos y sus metas. Algunas estadísticas dicen que el 10% de la motivación es de adentro hacia afuera, o sea, viene de nosotros, parte de la persona, es intrínseca. Pero el 90% de la motivación de una persona viene de afuera hacia adentro, ¿no? En otras palabras, que hay alguien más o algo más que motiva a la persona. Ahora, obviamente, debo aclarar que no es este mismo porcentaje, no va a ser en todos los casos, porque cada persona es diferente, es única. Entonces, puede ser que algunos tengan un mayor grado de motivación intrínseca que otros, pero en general, se dice que sí, que uno como persona, de hecho, va a necesitar a alguien que lo motive. ¿Por qué? Porque fuimos creados como seres sociales, que vivimos en una comunidad que de alguna manera necesitamos a alguien que nos pueda guiar, nos pueda liderar. Ahora, la motivación intrínseca, la que nace de adentro, ¿cómo es que esta afecta a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso? Dice que hay estudios que revelan que una persona
puede estimular su propio hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro encargada de la motivación, de las emociones, ¿no? Dice que uno mismo puede estimular su propio hipocampo para cambiar la forma en que uno piensa de sí mismo y cómo uno responde a ciertas circunstancias. Entonces, uno mismo, ¿no? Puede usar ciertas estrategias para motivarse a sí mismo y cambiar la manera en la que uno se percibe a sí mismo y cómo va a actuar frente a diferentes situaciones. Dice, el hipocampo es la puerta al cerebro. Y tiene razón. Si uno se siente animado, el hipocampo transferirá esos sentimientos positivos a la memoria, afectando la forma en que uno se percibe. Entonces, si una persona se siente motivada, eso va a cambiar la manera en cómo esa persona se percibe a sí misma, cómo es su autoestima. Por eso es que aquí entra el trabajo del líder, justamente para motivar a esta persona, para llegar a animarla, motivarla, y así la persona su autoestima suba y tenga otra percepción de sí misma. Por otro lado está la motivación extrínseca. ¿Y esta cómo afecta? Dice, las palabras motivadoras tienen un efecto muy significante en el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, los niños que reciben mayor apoyo, mayor motivación, tienen cerebros mejor estructurados para aprender y manejar situaciones estresantes. Entonces, los estudios demuestran que si a un niño o a una persona uno la motiva, la anima, su cerebro va a desarrollarse de una mejor manera y va a estar más preparada para enfrentar situaciones de estrés, problemas o cualquier otro. También se han realizado estudios, dice, en el área del hipocampo, ¿no? Donde demuestra que niños que reciben mucha motivación se desarrollan más rápidamente, manifestando mejores respuestas emocionales y un mayor autocontrol. Entonces es tan importante que uno, ya sea en una familia, si sea líder como el papá o la mamá, o si uno en su trabajo o en la iglesia, en cualquier lugar donde uno se desenvuelve, pueda demostrar ese liderazgo y basado en lo que es la motivación. Entonces dice, necesitamos ser animados y motivados para desarrollarnos plenamente. Si recibimos una continua motivación por parte de personas cercanas, ¿no? En este caso, si uno recibe una continua motivación por parte de nuestros líderes o nuestra familia, entonces, dice, nuestros cerebros producen una respuesta que nos capacita, no tan solo para manejar situaciones difíciles, sino también a corregir nuestra respuesta emotiva hacia esos eventos. Entonces, si uno como líder logra motivar a su gente, va a ayudar a que la gente pueda desarrollar esas habilidades emocionales que los van a ayudar a resolver los problemas, los conflictos que se presentan en el día a día. Ahora, hay factores que ayudan en la motivación. Como líderes debemos tomar en cuenta estos factores ya que nos van a ayudar a motivar mejor a la gente. Número 1, está el entusiasmo. Ese es uno de los más importantes, ya que un líder que se demuestra motivado, se demuestra entusiasmo por lo que hace, por el trabajo que realiza, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, si trabaja en un colegio, en una institución, o en su propio hogar, ¿no? Si este líder demuestra entusiasmo por su trabajo, eso va a inspirar y va a llegar a sus liderados, ¿no? A las personas que los rodean. También está el clima positivo que reina en el grupo. Es muy importante como líderes que fomentemos que dentro de nuestro grupo haya un clima agradable, positivo, de compañerismo, de colaboración, ya que esto va a ayudar a que la gente se pueda motivar. Si en el grupo hay un ambiente tal vez de rivalidad, o tal vez de dificultades, conflictos entre una persona, entre otra. Entonces, no, por más que seamos nosotros los más entusiastas, no vamos a poder motivar a nuestro grupo. También están las buenas relaciones entre el líder o entre el liderado y el líder, ¿no? Es sumamente importante que propiciemos o que facilitemos esas relaciones con las personas con las que nos desarrollamos. Porque si no tenemos una buena relación con los demás, va a ser muy difícil que ellos nos sigan como líderes. Y por último, reconocimiento por el trabajo realizado. A veces pensamos, especialmente en el trabajo, ¿no? No, pero ha hecho eso bien porque ese es su trabajo, porque eso lo tiene que hacer. Pero no es así.
como líderes tenemos que tener en cuenta que debemos reconocer el trabajo que hacen las personas, siempre. Por más que sea, digamos, si yo trabajo en un colegio, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, actualmente, ¿no? Como un ejemplo personal, trabajo en un colegio como psicopedagoga del colegio y tengo a profesores de primaria, de secundaria, tengo también trabajadores, los que están limpiando, cortando el césped, ¿no? Tengo el equipo de administración, los contadores, la de recursos humanos y mucho personal con el que uno trabaja. Entonces, es muy importante que yo pueda reconocer a la persona que me abre la puerta al entrar, al maestro, al tesorero, a cualquiera. Así que hagamos esto como líderes, reconozcamos el trabajo que hacen los demás, ¿no? Mucho más si vemos que lo hacen con mucha dedicación. Por otro lado, están algunos factores que no ayudan para que, en la motivación o para que nosotros podamos motivar a los demás. Por ejemplo, búsqueda descontrolada del éxito. Sabemos que en cualquier empresa, cualquier proyecto que uno realiza, cualquier trabajo, siempre vamos a buscar el éxito. Eso es algo totalmente normal que todo ser humano quiere y busca, ¿no? Llegar a tener éxito. Pero a veces, como líderes, nos olvidamos que el éxito no lo es todo, ¿no? Que el fin no justifica los medios. En otras palabras, no debemos motivar a nuestra gente solamente a llegar al éxito, sin importar el proceso. A eso me refiero. Por otro lado, el excesivo autoritarismo del líder. A veces se tiene esa una idea errónea, ¿no? De que un líder debe ser como el jefe, ¿no? El jefe que si yo no les ordeno que hagan, dicen no hacen. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar sobre ellos y exigirles y, como se dice, agarrarles duro. Pero eso no es verdad. En realidad, una persona va a trabajar mucho más feliz, va a ser mucho más eficiente si su líder no es autoritario, ¿no? Por otro lado, generar un ambiente de miedo al ridículo y estar por debajo de los demás. Debemos evitar esto, ¿no? Generar un ambiente tal vez a veces como líderes puede pasarnos, ¿no? Que estamos ahí y que, por ejemplo, un maestro, ¿no? Que es el líder de sus estudiantes. Entonces, hay estudiantes que tienen terror a hacer el ridículo, a dar su opinión, porque tienen miedo a equivocarse, ¿no? A sentirse menos, porque sabe que el maestro no tiene esa amplitud para escucharle y darle una retroalimentación respetuosa y que realmente le ayude a esa persona a crecer. Más bien ellos tienen la idea de que me va a bajar puntos si hablo, tienen miedo. Entonces no debemos crear ese tipo de ambiente. Por último, no fomentar un espíritu de superación, o en otras palabras, fomentar el conformismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como líderes jamás podemos fomentar o dejar de ayudar a la gente a que se supere, ¿no? Por ejemplo, hace unos 2 días, una compañera, una colega, ¿no? Que también es maestra, una maestra me llama y me cuenta, ¿no? Cómo fue que hicieron cuando empezó la cuarentena y que las clases empezaron a ser virtuales. Y ella dice que se comunicó con su directora y le dijo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a hacer por Zoom? ¿Vamos a hacer por Meet? ¿Cómo vamos a hacer las clases? Y su directora, en lugar de decirle, sí, vamos a hacer por esto, vamos a usar vamos a usar las herramientas de Google, vamos a usar esta plataforma, es todo. En lugar de motivarla a superarse, a hacer, más bien le dijo, no te preocupes. No, más bien, ¿por qué quieres trabajar? Aprovecha de estar con tu familia, aprovecha de descansar, ¿no? Entonces, eso realmente, la maestra me dice, para mí esa no fue una buena líder, porque no me ayudó, y luego tuve muchos problemas cuando ya tuve mis clases virtuales, porque no hubo alguien que me liderara y que me motivara, que me supere como maestra o como profesional. Así que debemos motivar a nuestra gente a que se supere, a que alcance un mayor nivel del que tal vez tiene actualmente. Ahora, motivar a otros no es algo natural. ¿Por qué no es algo natural? Debido a nuestra naturaleza egoísta, en un mundo de autogratificación, estamos rodeados de cosas que nos impulsan a tornar nuestro enfoque hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, al ser personas tal vez egoístas por naturaleza, que queremos de alguna manera, siempre buscamos, ¿no? Hasta inconscientemente nuestro beneficio, es un poco difícil tal vez motivar o querer el bien de los demás.
pero requiere, dice, dedicación e intención, desarrollar un carácter motivador de otros o en otros. Debemos esforzarnos para decir algo bueno y motivador y para animar a los demás. No debemos esforzarnos como líderes para desarrollar ese carácter que motive a los demás, pero no solo con palabras, sino con nuestras mismas acciones y más que las acciones con nuestro ser, ¿no? Y eso vamos a hablar ahorita, de cómo es que lo que nosotros somos va a realmente motivar a las personas, más de lo que nosotros podamos decir. Ahora, aquí hay algunos ejemplos bíblicos de cómo es que son buenos ejemplos de motivación. El primero está en Génesis 4:7, donde Dios le dice a Caín, ¿no? Después de que pecara, le da unas palabras, ¿no? muy profundas realmente y que buscaba, ¿no? Rescatar a esta persona a pesar del pecado tan terrible que había cometido. Le dice, el pecado está esperando el momento de dominarte, le dice, ¿no? Le dice, sí, estás ya por caer en pecado, o sea, has caído en pecado, pero te va a dominar, ya te está sobrecogiendo. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Aquí le dice esta palabra, tú puedes dominarlo, tú lo dominarás, yo sé que tú puedes. Entonces, prácticamente aquí, ¿no? Fue cuando, justo antes, ¿no? De que él vaya a cometer este pecado, este asesinato, fue donde Dios le motiva y le dice, estás a punto, estás enojado, Caín, estás a punto de equivocarte, pero tú puedes dominarlo, ¿no? Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo un líder debe motivar a su gente, a pesar de que ve que tal vez esa persona está a punto de caer en pecado, a punto de cometer un error, o está yendo en un mal camino, mala dirección. El líder tiene que estar ahí siempre teniendo fe en la persona, ¿no? Por más mal que se pueda ver la situación, el líder tiene que estar ahí para motivar. El segundo está en Deuteronomio 1:38, que dice, Josué, hijo de Nun, él entrará allá. Le dice Dios a Moisés, ¿no? Hablando de Josué. Le dice, él entrará allá, anímale, porque él hará que Israel posea la tierra. Entonces ahí Dios le encomienda, ¿no? A Moisés que anime a Josué, ¿no? Como un buen líder. Le dice, tú como un buen líder debes animarlo, debes motivar, porque él tiene un gran desafío. Y entonces aquí vemos cómo Moisés, al ser un líder, preparó a otro líder, con su ejemplo, con su trabajo. Por otro lado, en un mundo lleno de eventos y noticias desalentadoras, la motivación es un poder que las personas necesitan para sostenerse y continuar adelante. Sabemos que hemos vivido momentos muy difíciles, muy desafiantes, tanto puede ser económicamente, personal, emocionalmente, familiarmente, de salud, ¿no? Diferentes situaciones que hemos estado viviendo que tal vez nos han desalentado, nos han desanimado. Qué bonito es que haya alguien, un líder ahí, ¿no? Que nos realmente nos motiva a seguir adelante, ¿no? Nos motiva a continuar, a salir adelante, a seguir luchando, a pesar de todos los problemas que podamos tener. Y qué bueno sería que nosotros seamos esos líderes. Ahora, el líder de iglesia debe motivar. Dice, el líder motivador ayuda a que otros sean y hagan lo que Dios quiere que sean y hagan, ¿no? Debe ser nuestra pasión en esta vida el poder animar a nuestro semejante para que alcance su destino dado por Dios. No hay nada mejor que ver cómo los talentos escondidos de una persona salen a la luz al animarlo a caminar según los planes de Dios para su vida. Entonces, un buen líder de iglesia, como dice aquí, debe buscar llevar a la persona hacia el destino o hacia los planes que Dios quiera para esa persona, ¿no? Motivarla en sí, en otras palabras, acercarse más a Dios, a ser una mejor persona. Ahora, esta frase de Miguel Ángel Cornejo me encantó, que realmente dice, al ayudar a cambiar y crecer a una persona, entramos en su genética, porque nuestro ser
trasciende a través de la superación del otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hablando del trascender y la motivación, ¿no? Lo que mencionaba antes, el ser que nosotros podamos ser esa persona que pueda trascender y motivar a nuestro liderazgo, ¿no? Porque dice, si nosotros podemos ayudar con una palabra, con una acción, con un proyecto, con diferentes cosas, podemos ayudar a crecer a una persona, a mejorar, ¿no? Vamos a cambiarla. Porque, por ejemplo, imagínense a un niño que tal vez no tenga educación. Y uno siendo maestro, no voy a poner el ejemplo, que es en mi área y me encanta enseñar, pero uno siendo maestro puede llegar a ese niño que tal vez no tiene educación, tal vez sus padres no, o no tiene valores en casa, ¿no? Entonces ayuda a cambiar a esa persona, a crecer, a mejorar. Entonces dice que entramos en su genética. ¿Por qué? Porque esa persona, ese niño ya no va a ser como eran sus padres, va a ser mejor. Y sus hijos de él van a ser mejores, van a ser mucho, mucho mejores. Y así. Entonces su genética va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado un poquito de nosotros en esa persona y nosotros mismos vamos a trascender a través de él. Así que los motivo a cada uno de nosotros a que podamos ser esa persona que realmente trasciende, no solamente inspira, motiva, sino que realmente puede llegar a cambiar o a motivar hasta tal punto que la persona realmente cambie para mejor. Ahora, algunas maneras cuestionables de motivar. Número 1 dice exaltar a la persona denigrando a los demás. ¿No? Aquí voy a poner algunos ejemplos que no se aplican en todos los casos, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, decir el empleado del mes. Es algo que muchas empresas usan. Opino que no está totalmente errado, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en qué contexto se puede usar esto, de tipo de motivación, porque a veces es exaltar solo a una persona y olvidarnos que las otras personas también se han esforzado. Tal vez no han tenido los mismos resultados, pero igual han dado lo mejor de sí, ¿no? O tener empleados, decimos, hay empleados de primera y empleados de segunda. Nunca podemos decir eso, jamás, porque no podemos categorizar a las personas. Otro, premios económicos. Algunas, igual, vuelvo, algunas empresas usan premios, bonos que dan por un buen desempeño, dan premios de dinero, pero realmente a veces eso realmente no puede medir no puedes evaluar realmente cuánto esfuerzo haya podido tener cierta persona a comparación de otra para dar tal vez eso. Pero, como le digo, eso depende del caso, ¿no? Pero puede ser que sea tal vez contraproducente de alguna manera. O comparar, mejor dicho, a las personas con otras. A veces comparamos, ¿no? Decimos, uy, la gente de este sector trabaja mejor que ellos. O en la iglesia, ¿no? Las hermanas tal trabajan mejor que ellos. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para, mejor que no comparemos, ¿no? A las personas. Este es muy importante, promesas no cumplidas. A veces como líderes tendemos, ¿no? A prometer o a decir, bueno, por ejemplo, si yo fuera un director o un líder, ¿no? de área educativo, y digo, si en mi colegio mis maestros hacen una maestría, hacen un diplomado, hacen un curso, se va a subir el sueldo, un ejemplo. Entonces, después de un año, vienen mis maestros y han hecho diplomado, uno está haciendo la maestría, pero no pasa nada, no se les sube el sueldo. Entonces, eso es algo que no se puede hacer. Si vamos a prometer algo, debemos cumplirlo, debemos tener cuidado antes de prometer cosas que tal vez no podamos cumplir. El último, usar la competencia, ¿no? Lo mismo, tenemos que tener ese cuidado porque a veces al querer fomentar una competencia no muy saludable, con ganas de motivar a las personas, podemos más bien producir otros efectos nocivos y que no es lo que queremos. Ahora, maneras correctas de motivar. Hay que mostrar un interés sincero en la persona, más que en su trabajo. De alguna manera, a veces por ejemplo, cuando yo llamo a alguno de mis maestros, la reacción natural es prácticamente decir, sí, ¿cómo está, licenciada? ¿En qué le ayudo? ¿Qué hay que hacer? ¿No? O sea, piensan que uno lo busca porque quiere algo de ellos, porque quiere algún trabajo. Y no es así, ¿no? Yo alguna vez les digo, a un maestro le llamé el otro día, que tengas un lindo cumpleaños, porque es cumpleaños, ¿no? O, ¿cómo te está yendo? Mi maestra de química, por ejemplo, está con COVID ahorita, y es una persona ya mayor.
Entonces yo puedo llamarla o escribirle un mensaje, ¿cómo estás? ¿Te ayudo en algo? No siempre pedir tal vez algo del trabajo o algo, sino algo de que yo demuestre como líder que me importa la persona realmente y de manera sincera. Otro, identificar y mencionar cualidades positivas, ¿no? Y si no tienes nada bueno que decir de los demás, mejor no decir nada. Es mejor, ¿no? En el trabajo a veces vemos gente que no está rindiendo bien o tiene algunas cosas que según nosotros no son positivas. Entonces, es mejor no decir nada de esa persona, ¿no? Como líder. Y más bien hay que mencionar las cosas positivas de esa persona. Elogio personal y sincero. Es bueno hacer un reconocimiento en público, pero igual, tratar de hacer esto, obviamente, de una manera equilibrada y no solo una persona, sino tal vez a algunas o ir rotando esto. Pero es bueno hacerles saber que confiamos en ellos. Es bueno que nuestros liderados sepan que nosotros como líderes confiamos en ellos, confiamos en su capacidad, en sus habilidades, ¿no? Y tenemos fe y esperanza de que por más tal vez que les esté yendo mal o cualquier problema que tengan, pueden superarlo con nuestra ayuda, ¿no? Una cosa es decir vayan, pero otra es decir vamos, ¿no? Vamos y caminar con el grupo y avanzar y ayudarles y ir paso a paso con las personas a las cuales lideramos. Ahora, ya para terminar, el motivar a otros, dice, motiva al líder, ¿no? Aunque usted se sienta un poco desanimado, porque eso pasa. A veces como líderes nos desmotivamos o nos desanimamos, somos seres humanos, nos cansamos, trabajamos mucho, entonces a veces nos sentimos desanimados, desilusionados o solos, ¿no? Pero cuando usted motiva a otros, se motivará a usted también. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a motivar, a ayudar a los demás, nosotros mismos nos ayudamos, nosotros mismos nos motivamos. Usted puede ser motivado cuando alguien le anima, al igual que cuando usted anima a otro. Entonces, es así, ¿no? Nosotros debemos crear un ambiente en donde estemos, en el cual nosotros motivemos, pero también nosotros, a través de esa motivación, nos sintamos motivados. Porque qué lindo se siente que uno como líder le digan, gracias por ayudarme, gracias por darme esas palabras de ánimo, por estar ahí para mí. Y eso realmente, al menos personalmente, me encanta, me motiva un montón para seguir adelante en el trabajo o en cualquier área donde esté, donde me esté desenvolviendo. Entonces, los animo a cada uno de ustedes a ser esos líderes que motivan a los demás con la motivación correcta, ¿no? Que nos importe la persona antes que lo que podamos tener de ella y que, pues, obviamente, que nuestro liderazgo lleve a las personas, ¿no? A cumplir el plan que Dios tiene para cada una de ellas, que obviamente es que sean salvos, que puedan ser buenas personas, ¿no? Que puedan dejar un legado en el lugar donde se desenvuelva. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche. Muchas gracias a ti, Samedi. Entonces, ya estamos en la parte final casi, ¿no? Nos falta una exposición. Y recordarles, queridos amigos, que si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat directamente, ¿no? Para que podamos responder con los profesionales que tenemos acá presentes. No sé si, Freddy, ¿ya estás listo? Buenas noches, Cristian. Buenas noches nuevamente a cada participante. Vamos a tocar el último tema de esta noche. Voy a compartir la pantalla. Pedirle a Cristian que me habilite para compartir. Ya está. Muy bien. Muy bien, la temática de esta noche puse la construcción de ideas para el camino de un liderazgo integral, ¿no? Hemos visto a lo largo de esta noche aspectos muy interesantes, ¿no? Acerca de cómo alcanzar el liderazgo, ese éxito que se debe tener. Hemos visto alineamientos muy importantes, ¿no? De nuestro licenciado Alejandro Ayala y de la licenciada Samedi, ¿no? Del aspecto en la educación. Pero
hoy vemos, vivimos en un mundo de cambios, en un mundo posmoderno actualmente, ¿no? Kevin hacía el énfasis, la introducción a un comienzo acerca de la Matrix en la cual estamos envueltos, ¿no? Y cómo poder salir de ella, ¿no? Si en algún momento hemos visto la película de los hermanos Wachowski que han dirigido y el actor Keanu Reeves, hemos visto ese pensamiento que trae la película con una connotación filosófica que nos hace pensar en cómo descubrir la verdad, ¿no? A través de la educación podemos llegar a alcanzar buenos niveles y llegar a cambiar una reflexión, ¿no? Al igual que en nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia, tenemos un nuevo estilo de vida. Entonces hemos visto conveniente poder abordar este domingo esta temática, ¿no? El anterior, por diversos motivos, no pudimos hacer el programa, pero vimos conveniente hablar de esto, ¿no? Sabiendo de que al menos en el país estamos viviendo situaciones muy complicadas, ¿no? Estamos a un mes, creo, de ya ver nuevamente elecciones de gobierno y escoger nuestros nuevos mandatarios y líderes, ¿no? Entonces vamos a desglosar un poco acerca del liderazgo en las diversas áreas y cuál es el mejor modelo de liderazgo, ¿no? Para realmente poder hablar a las personas y a las nuevas generaciones quienes van a liderar nuestro país, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Entonces es importante siempre ver los parámetros adecuados, ¿no? En la Biblia encontramos este texto que es muy importante, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Oseas 4:6. Es un texto en el cual Dios hace mención de que el pueblo elegido por él está pereciendo por falta de conocimiento, ¿no? En este caso, el conocimiento divino, ¿no? El no conocer a Dios, no entender, no comprender su voluntad, el alejarse, el no obedecerle. Entonces, es un factor de que el pueblo muchas veces ignora, ¿no? Porque no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, en los caminos de la fe, también es importante llevar una fe razonable, ¿no? Es algo que tal vez muchas veces dejamos de lado, ¿no? En anteriores temáticas hemos podido complementar ese complemento entre la fe y la filosofía, la fe y la ciencia. Hemos visto que hay un complemento elemental, ¿no? Porque Dios es un Dios de sabiduría, ¿no? Basta creer con la Biblia, que es la verdad absoluta para los que somos creyentes. Sabemos que la Biblia es la verdad absoluta, pero saliendo de esa área, uno puede reflejar la existencia de Dios desde donde se encuentre, ¿no? A través de la educación, a través de la ciencia. Dios está presente en todos lados, ¿no? Entonces, para eso es importante tener siempre el conocimiento amplio, ¿no? Y seguir informándonos para seguir ejerciendo un liderazgo que abarque no solamente el campo eclesiástico, sino los campos en los cuales nos desempeñamos en el trabajo, con nuestras amistades. Entonces, el liderazgo tiene que ser un liderazgo genuino, ¿no? Pero hablando un poco acerca de en cuál fue la inspiración de la película Matrix, ¿no? Está más que todo hecha con la alegoría del filósofo griego Platón, ¿no? Que él habló una vez acerca de la caverna. ¿Qué era la caverna? Esta alegoría narra la historia de unos prisioneros atados a unas cadenas, creyendo que lo ven, unas sombras proyectadas en la pared es lo real. Cuando lo cierto es que viven engañados, uno de ellos escapará, ascenderá y saldrá a la caverna y verá y comprenderá. Que ha estado viviendo engañado a continuación regresará para salvar al resto, pese a correr riesgo de que lo rechacen y lo maten, ¿no? Entonces relata la historia de unos individuos que están presos en una caverna y que al salir descubren una verdad, ¿no? Entonces al comienzo ellos solo veían las sombras, ¿no? Ellos creían que eso era la verdad para ellos. Pero esta alegoría la podemos traer para nuestro tiempo presente e interpretarla de la siguiente manera, ¿no? Acerca de la verdad. Acá podemos ver que está la humanidad, ¿no? En la segunda escala podemos ver que los medios de comunicación juegan un rol determinante, ¿no? Nuestro hermano Alejandro Ayala se desempeña en esta función y él conoce, ¿no? El poder que tienen los medios de comunicación seguramente, ¿no? Realmente hay ese periodismo que alcanza ese grado de ética, de valores y que se desempeña en informar la verdad, ¿no? Pero hay algunos que realmente muchas veces informan a las personas de manera amarillista y realmente muchas veces podemos consumir lo que la televisión nos dice, ¿no? Si mañana en la televisión saliera una publicidad de que el mundo se acaba, seguramente nos alarmaríamos, ¿no? Porque ese tiene el poder tiene mucho poder los medios de comunicación, ¿no? La prensa juega un papel determinante, ¿no? Entonces, cuando ellos informan, hablan, critican,
Muchas veces nosotros consumimos eso, ¿no? Y vamos consumiendo el pensamiento de las demás personas y no construimos nuestra propia forma de pensar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos una conversación repetimos lo que los demás dicen, ¿no? Hoy en día es más fácil repetir que crear, ¿no? Que construir nuestra propia forma de pensar, ¿no? Hacer trabajar nuestro cerebro, ¿no? Entonces vivimos consumiendo, ¿no? Y muchas veces olvidamos de que los medios de comunicación tienen fuerte, muchos medios de comunicación están de parte de ciertos gobiernos, y a veces eso puede llevarnos a confundir, ¿no? Porque cuando hablan muchas cosas positivas, uno va a sacar, recalcar lo positivo, ¿no? Entonces luego está, si nosotros logramos construir un propio pensamiento, dice que aprendemos a despertar y a descubrir una verdad, ¿no? Entonces es importante que la sociedad de ahora busque crear su propia forma de pensar, de ver las cosas, ¿no? Los líderes están para crear nuevas cosas, ¿no? No para repetir lo que los demás han hecho, ¿no? Pero para crear se necesita un montón de variedad para tener en nuestro portafolio de nuestra vida muchos elementos que nos ayuden y nos conduzcan a cosas superiores, ¿no? En el ámbito, ¿no? Por eso es importante lo siguiente, ¿no? La autoeducación, por ejemplo, es muy importante este punto y este aspecto a recalcar, la autoeducación. La autoeducación dice que es, aquí vi dos imágenes que me agradó bastante, es el autoaprendizaje, es la clave de la superación personal, la adquisición del conocimiento y el aprendizaje internamente. Es toda aquella constante búsqueda de información que nos alimenta día a día, fortaleciendo nuestra mentalidad y cuando ponemos en práctica nos genera resultados asombrosamente importantes en nuestra vida. La autoeducación es la vía que te lleva al camino del éxito. Muchas veces creemos en nuestro país, tal vez al haber estudiado una profesión, que ya realmente somos profesionales completos, ¿no? Obtenemos un grado de licenciatura o ingeniería, ya creemos que acá se acabó todo, ¿no? Ahora empezamos a trabajar, ¿no? Pero la autoeducación es lo que hace al verdadero profesional, ¿no? Porque sabemos que la educación va cambiando, ¿no? Y nosotros debemos informarnos cada día, ¿no? Debemos innovar nuestras capacidades, ¿no? La tecnología avanza, la educación también se modifica, y entonces el verdadero profesional busca esa autoeducación, ¿no? Así como cuando se dice cuando muchas veces estamos enfermos, ¿no? Y buscamos automedicarnos, dicen, ¿no? Lo mismo pasa con la educación, ¿no? No solamente es quedarnos con lo que hemos aprendido tal vez en el colegio o la universidad, sino seguir buscando ese conocimiento, porque sabemos que hasta el día de nuestra muerte vamos a seguir aprendiendo, ¿no? En la vida no terminamos de aprender, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas, la información es amplia, ¿no? Pero la autoeducación es muy importante porque esto ayuda a la persona a que crea sus propias capacidades, su propio desarrollo de pensamiento, innove y vea el mundo de otra manera, ¿no? La educación formal te permitirá sobrevivir, ¿no? Una profesión nos garantiza un mejor estilo de vida, ¿no? Pero la autoeducación te llevará al éxito, ¿no? Dar un poquito más, ¿no? Hacer algo más para realmente crecer nuestro liderazgo, ¿no? Por eso la autoeducación es muy importante en este aspecto, ¿no? Esto lo dijo un empresario y escritor, ¿no? Jim Rohn. Por eso es necesario, hoy en día en nuestro país, cuando vemos estadísticas de lectura, ¿no? De los hábitos que almacenan los jóvenes, vamos a ver que nuestro país es muy pobre y escaso, ¿no? Muchos jóvenes estudian algo para realmente decir, bueno, no me quiero morir de hambre, ¿no? Quiero conseguir una profesión para realmente tener una comodidad, un estatus mejor, ¿no? Entonces, por eso la autoeducación es importante. Pero realmente, cuando a veces tenemos esa forma de pensar, no vemos que los países desarrollados tienen otra forma de disciplina, ¿no? ¿Por qué vemos que en otros continentes hay mejor desarrollo que el que tenemos acá? Vamos a notar en la disciplina, en los hábitos y en la autoeducación, ¿no? Porque son lugares donde la gente no termina de aprender, ¿no? La gente sigue innovando, sigue leyendo, sigue buscando la información por su cuenta, ¿no? Pero la autoeducación va a conducir a 3 puntos muy importantes, ¿no? A la reflexión, la meditación y el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que lee por su cuenta, que ha adquirido el hábito de la lectura, por ejemplo, que vive capacitándose en talleres, que hace un posgrado, que sigue estudiando, va a aprender a reflexionar, ¿no? Entonces va a llegar en esa etapa donde va a reflexionar y va a pensar, va a meditar y va a razonar sobre las cosas, ¿no? Y entonces va a empezar a cuestionar, ¿no? Va a decir,
No es así como dice la tele, ¿no? Yo creo que es de esta manera porque tal escritor dice esto, porque el otro dice aquello, y entonces la información se amplía, ¿no? Y entonces uno empieza a crear su propia forma de pensamiento, ¿no? Entonces uno crea, ¿no? Y entonces imagina cómo puede llegar a ser mejores las cosas. Y esto es lo que tiene que tener un líder, ¿no? Muchas veces vemos que el liderazgo en nuestro país está hecho más que todo de manera de sindicato, si no vemos analizar, ¿no? Aquella persona que grita más fuerte, la que mueve gente, la que tiene temperamento, la que tiene carácter, ese es el mejor líder, ¿no? Pero tal vez no tiene esas capacidades, ¿no? Simplemente habla, puede tener una buena labia, como decimos de manera vulgar, pero tal vez no tiene esas capacidades netas, ¿no? No es una persona que adquiere la lectura, no es una persona que realmente vive informándose. Entonces, ahí vemos que hay un punto a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la construcción de un propio pensar es muy importante para todo tipo de personas, ¿no? Nosotros somos personas diferentes, podemos variar en nuestras opiniones, y también la disciplina es algo muy importante, ¿no? Vemos que países desarrollados tienen esto, ¿no? La responsabilidad, la disciplina, ¿no? Tienen otro estilo de vida. Acá en nuestro país, que esperamos el fin de semana muchas veces, ¿no? Muchas veces vemos que la gente espera el fin de semana para ir a una fiesta, para realmente relajarse. Pero en otros países la disciplina es que el fin de semana sigan estudiando, ¿no? Sigan capacitándose. Ahí es donde marcan la diferencia, ¿no? Con el resto de acá, especialmente en Sudamérica, ¿no? Porque los continentes europeos, asiáticos son más desarrollados, ¿no? Porque la gente está empleando su tiempo de buena manera, ¿no? En el tiempo libre ellos lo emplean, se sacrifican, y por eso es que otorgan un éxito mejor que el de nosotros, ¿no? Porque acá tenemos una mentalidad muy conformista, ¿no? Como lo habíamos dicho, estudiamos una profesión y ya está, ¿no? Ya no quiero saber más de libros, ya no quiero saber más de capacidades. Yo me aboco a mi área y es suficiente, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a ocupar otras áreas, aprender a ver, a pensar, porque la conversación es lo más agradable que puede tener una persona, ¿no? Los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos están cultivando nuestros jóvenes actuales de esta generación Z, ¿no? Hemos visto que los hábitos parece que se han ido modificando, ¿no? El otro día decía un periodista, compren el periódico porque el periódico ya va a extinguirse, ¿no? Valoren el periódico porque es lo que nos informa, pero ya está por terminar, ¿no? Hoy vemos que las redes sociales está avasallando todo. La tecnología muchas veces no le estamos dando también el uso adecuado a las tecnologías porque hoy en el Internet tenemos la información hecha, ¿no? De diversas maneras, ¿no? Pero hay que saber encontrar la más fidedigna. Pero tal vez no le estamos dando no estamos aprovechando la tecnología de buena manera, ¿no? Los jóvenes actualmente agarran el celular y están mucho tiempo jugando algunos videojuegos, ¿no? Entonces vemos que hay un conformismo fuerte, ¿no? Realmente de parte de esta generación, que obviamente van a llegar a ser los futuros líderes de nuestra sociedad, y es una generación posmoderna que está siendo bombardeada de manera ideológica, ¿no? Hay nuevas tendencias, nuevas formas de pensar, y si ellos realmente no construyen un pensamiento, no encuentran la información, entonces, ya sea en la palabra de Dios, ya sea en la parte científica, entonces pueden caer ante las ideologías de las demás personas, ¿no? Porque pueden comprar, ¿no? Porque no han aprendido a construir su propio pensamiento, ¿no? No han aprendido a analizar las cosas. Por eso es importante esto. Y un punto más a tomar en cuenta que es el de los valores, ¿no? Hoy en día tanto vemos que cuesta encontrar personas que tengan esa integridad, esos valores, esa honestidad, la humildad. Cuesta encontrar ese tipo de personas, ¿no? Y es que muchas veces nosotros podemos hablar muchas cosas de los valores, ¿no? Pero si realmente los valores, alguien dijo que los valores no se enseñan, ¿no? Yo como profesor en un aula no puedo enseñar valores, ¿no? Decir, ustedes no quiero que ustedes sean una persona que mienta, quiero que sea una persona humilde, porque eso no se enseña, ¿no? Eso los valores no se enseñan, sino se transmiten, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? Si yo quiero que realmente haya cambios en el aula como maestro, mis estudiantes sean diferentes, yo tengo que dar el ejemplo, ¿no? Si en casa yo le digo a mi hijo, no tienes que ser una persona que mienta, pero cuando vienen a buscarme a la casa yo le digo, anda a decirle que no está, entonces los valores se vienen abajo, ¿no? Porque los valores realmente se enseñan a través del ejemplo, no a través de las palabras, ¿no? Se transmiten, mejor dicho.
Y este es el problema fuerte que hay, ¿no? Cuando muchas veces escogemos autoridades que no tienen valores, puede haber el peligro de muchas cosas, ¿no? Una persona que no tiene valor, no tiene moral, no tiene ética, realmente puede haber situaciones muy adversas, ¿no? Por eso los valores es muy fundamental inmiscuirla dentro de la educación de la escuela, dentro de la educación en la familia, porque esto se almacena especialmente en la sociedad, en el núcleo de la sociedad que viene a ser el hogar. Por eso los valores juegan un papel determinante, ¿no? Pero los valores también sabemos que lo encontramos de manera amplia en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, ¿no? De ahí realmente podemos ver de que los valores toman un sentido muy especial en la vida de cada ser humano. En el mundo existen verdades absolutas, en nuestra naturaleza y exclusivamente en las Sagradas Escrituras, donde la fe llega a ser un papel que va más allá de un razonamiento lógico inexplicable. Como cristianos no hace falta emplear mucha la razón, ¿no? Podríamos decir. Con que la Biblia diga que es así, así va a ser, porque es una verdad absoluta. La fe es así. Pero la fe se va desarrollando a través de nuestras experiencias con Dios, ¿no? Un verdadero cristiano que tiene una comunión constante con Dios a través del estudio de su palabra, de la oración, entonces va a querer compartir lo que él ha aprendido, lo que él siente, a través de un testimonio de la predicación del Evangelio, ¿no? Ese es un cristianismo sincero. Entonces yo creo en Dios porque realmente lo siento, porque he visto que Él ha hecho de manera milagrosa en mi vida, pero también la fe se puede acoplar con la razón, ¿no? No hay ningún problema en esto, porque muchos científicos que tal vez dudaban de la existencia de Dios, cuando han estudiado a fondo su creación, se han podido dar cuenta de que en la naturaleza, de que en este universo hay un ente superior, ¿no? Y entonces eso ha llegado a la conclusión de que ellos se vuelvan creyentes, ¿no? Por eso encontramos a Dios en todas partes. La fe y la razón son complementarias que aceptan una integración entre ambas que simplemente se separan. Las ocupaciones de la persona culta, y es lo que es la persona culta la que puede comprender la grandeza de los evangelios. Dice un doctor en filosofía, ¿no? De uno de las personas más intelectuales tal vez que tiene nuestro país actualmente, Hugo Mansilla, él hablando en una ponencia acerca de la religión y la filosofía, porque hay mucho cuestionamiento hacia la religión, él dijo lo siguiente, ¿no? Que hay una complementación entre la fe y la razón, y que es muy importante esta integración entre ambas, ¿no? Muchas veces si queremos predicar a una persona que no es creyente, que se ha empapado de la información de la ciencia, de la filosofía o de las ideologías de este mundo, si nosotros queremos hablarle con la palabra de Dios, tal vez no va a querer creer, porque para nosotros como cristianos la Biblia es la verdad absoluta. Pero para otra persona, nosotros tenemos que ir a su campo de ellos y mostrarles que a través de la ciencia hay existencia de Dios, a través de la filosofía hay la existencia de Dios, que grandes filósofos, que grandes científicos han dicho de la existencia de Dios. Pero para alcanzar y evangelizar a ese tipo de persona, tenemos que estar preparados, tenemos que tener una autoeducación en nuestra vida, ¿no? Por eso es importante para cada ciudadano, hasta para cada cristiano, vivir informados. Es muy importante este aspecto. No podemos conformarnos y decir, bueno, con esto ya está, ¿no? Tenemos que seguir buscando ese conocimiento, ¿no? Que día a día nos transforme, ¿no? Aprender algo nuevo cada día, ponernos esa meta de que la lectura sea importante en nuestra vida. Y esto decía un teólogo, que uno de los más destacados en cuestión de la apologética: los pastores ya no pueden darse el lujo de ignorar los resultados y todas las especulaciones de la física moderna. Estas ideas se filtran hacia la conciencia común a través de revistas, tratados popularizados e inclusive novelas. Si no nos familiarizamos con ellos, podemos encontrarnos en un remanso intelectual, incapaces de tratar con el hombre bien leído al otro lado de la calle, ¿no? Y hay mucha gente que maneja información. Y si nosotros como cristianos, como personas que realmente dependemos de la sabiduría de Dios, porque hemos escuchado la palabra de Dios, también tenemos que escalar hacia otros campos y buscar esa autoeducación, ¿no? Si queremos mejor un liderazgo más integral, un liderazgo más completo, ¿no? Si queremos realmente innovar en nuestra forma de pensar, en nuestra temática, en nuestra conversación, ¿no? No es malo aprender, no es malo aprender a razonar, aprender a pensar. Es lo que la sociedad necesita, es lo que los líderes necesitan actualmente. Innovar, construir nuevas ideas, hacer de este mundo algo mejor, pero a través de estos parámetros, ¿no? A través de la disciplina, a través de hábitos que sean buenos, a través de los valores, sin dejar de lado esto, ¿no?
sin dejar de lado también el modelo que la Biblia nos ofrece, ¿no? Porque cuando uno va a la Biblia encuentra estos modelos, ¿no? Disciplina, buenos hábitos, buenos valores, y por eso es muy importante, hablando desde mi connotación profesional, que es teología, ¿no? Y acá dice, yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. William Phillips, premio Nobel de la física, ¿no? Él llegó a creer en Dios a través de la ciencia. Porque como hemos mencionado, cuando uno va experimentando, uno puede mostrar la existencia de Dios desde los diversos campos que hay en la humanidad, ¿no? Podemos predicar a las personas a través de esto también. Decirle que Dios existe. Porque a veces tal vez este tipo de personas que es muy informada, que es muy leída, no quiere escuchar a la palabra de Dios, ¿no? No cree en la Biblia que es una verdad absoluta. Pero cuando nosotros le mostramos, porque estamos informados, en los otros campos, las personas entonces empiezan a darse cuenta. Entonces es importante vivir informados. La lucha de la cultura se convierte en la madre de todas las batallas. Hoy estamos viviendo la madre de todas las batallas, que es precisamente la batalla cultural. Hoy enfrentamos batallas culturales que tienen a su protagonista, que son los intelectuales. Los intelectuales son aquellos que viven en el mundo de las ideas, son los soldados de las batallas culturales, son quienes se destacan no por lo que hacen con sus manos, sino por lo que hacen con sus cabezas. Las balas de los intelectuales no son de plomo, no son siquiera tangibles. Las balas de los intelectuales son sus propias ideas. El politólogo argentino Agustín Laje, ¿no?, que es defensor de la vida, que él siempre está en contra del aborto, de la ideología de género, que es una persona que apoya su liderazgo a través del liderazgo teórico, ¿no? ¿Por qué es importante el liderazgo teórico, ¿no? Porque este liderazgo ha sido el que ha modificado a través de la historia la forma de pensar, ¿no? Muchos intelectuales han surgido en este mundo y ya no están acá presentes, pero su idea sigue viviente, ¿no? Sigue viva, la idea está presente, ¿no? Por eso el liderazgo teórico es muy importante. Yo no estoy en contra de que haya ese tipo de liderazgo que ponga fuerza, ¿no? Que mueva masas, esa persona que grita, que tiene coraje, que tiene valor, que tiene temple. Ese liderazgo es muy importante, ¿no? Pero ese liderazgo es vano si no hay una capacidad, ¿no? Si no hay una preparación profesional, si no hay una autoeducación. Por eso es que el liderazgo genuino se complementa, ¿no? Entre ser una persona teórica, bien preparada, bien leída, bien capacitada, y una persona que tome acciones también, que tome protagonismo, que conviva con las personas y sepa sus necesidades, ¿no? Entonces aquí podemos ver un liderazgo más integral, ¿no? Un liderazgo que realmente conlleve a grandes cambios, ¿no? Porque si yo soy un teórico, pero no hago nada, no me sirve. Porque si por más que yo tenga mucha información, no la comparto, me quedo ahí, voy a caer en lo máximo de criticar nada más, ¿no? No voy a hacer más de eso. Pero si yo también soy una persona que me gusta mover gente, gritar, pero al momento que yo tenga que ejercer una función, no voy a tener capacidades, no voy a saber gestionar, porque no he tenido una preparación previa. ¿Cómo voy a negociar? ¿Cómo voy a hacer las cosas de manera bien? Si no soy una persona preparada. Por eso tiene que haber un liderazgo integral, ¿no? En el verdadero liderazgo de cada persona. Y podemos ver muchos liderazgos a través de la historia, ¿no? Algunas personas que están aquí presentes, algunos líderes, pueden caernos bien a través de sus formas de ideas, de lo que han construido, otros no tanto, pero el liderazgo teórico, que es la parte académica, intelectual de las personas, tiene que estar equilibrado, alineado con la parte práctica, que son las relaciones humanas, ¿no? ¿De qué sirve ser un buen líder si tal vez no tiene esa buena relación humana con las personas, ¿no? No convive en el día a día con las personas? ¿Cómo va a poder atender sus necesidades? Por más que tengamos capacidades tal vez en nuestra empresa, si no somos un poco humanos, si no sabemos reconocer el mérito de nuestros empleados, no va a funcionar las cosas de manera como la pretendemos, ¿no? Si no sabemos motivar, si no sabemos reconocer el mérito, es muy difícil, ¿no? Entonces tiene que haber eso, ¿no? Esa parte de preparación y esa parte de tener buenas relaciones humanas, ¿no? Y acá hay muchos líderes que han logrado construir más o menos algo así, ¿no? Martin Luther King era muy aclamado por la gente, muy querido, ¿no? Defensor del racismo. Lo mismo con Nelson Mandela en Sudáfrica, Mahatma Gandhi, un líder pacífico que movió masas, que era persona sabia, pero que también convivía con la gente, Abraham Lincoln, y Karl Marx, ¿no? Que si bien su idea política es muy cuestionada hasta el día de hoy, el socialismo, el comunismo,
Él es un líder que muchas veces he escuchado decir de que es una persona que nunca ha trabajado en la vida porque tenía a su esposa que era aristocrática, ¿no? Pero como decía Laje, las personas, hay otro tipo de líderes, y él era un líder teórico, ¿no? Él no trabajaba con las manos, sino trabajaba con la cabeza, ¿no? Vivía informando y vivía publicando artículos en revistas, libros, y entonces su pensamiento se plasmó y nunca más salió de esta humanidad, ¿no? Esta persona ya no está aquí presente, pero su idea sigue vigente, ¿no? Y muchas personas la toman, ¿no? Ese es el liderazgo teórico, ¿no? Es el de que realmente no hace falta trabajar con las manos, sino trabajan con el cerebro, ¿no? Pero es importante tener ese equilibrio, ¿no? Tener un liderazgo teórico y un liderazgo práctico, ¿no? Tener esa integración es muy importante en los nuevos líderes que van a liderar nuestro país, en los jóvenes que realmente tratamos en el día a día, ¿no? Y que van a liderar esta sociedad, los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Que no haya ese conformismo, sino que siempre tengan esa noción de prepararse, ¿no? Sabemos que cuando estudiamos la Biblia está llena de misterios, curiosidad, que tengan siempre esa necesidad de buscar en la Biblia el baluarte principal para el don que Dios les ha obsequiado, ¿no? Entonces es importante la autoeducación, el aprender a construir nuestra propia forma de pensar. ¿Por qué es importante esto, no? Pongo acá el ejemplo de algo que a mí me gusta, una actividad que es el fútbol, ¿no? Yo puedo desear ser futbolista, ¿no? Y puedo hablar muchas cosas lindas, ¿no? Decir, yo si fuera futbolista haría muchos goles, jugaría mejor que tal jugador, y puedo caer en esa etapa de sentimentalismo, ¿no? Crear utopías, ¿no? Porque uno dice, pero cuando están en el campo no lo puedo hacer, ¿no? Y tal vez yo tenga la oportunidad de estar en el campo de juego, pero tal vez no tenga un rendimiento adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me he preparado de manera profesional, ¿no? No he estado en esa parte, no he tenido la preparación física, no me he preparado de manera profesional. Entonces, cuando llega al campo de juego no voy a hacer las cosas bien, ¿no? Por eso yo decía de que puede haber ese tipo de líderes que realmente le guste mover masas, ¿no? Que sepan gritar, hablar fuerte, ¿no? Pero si no son personas que han estudiado, que no tienen una capacitación profesional, que no simplemente con decir que han estudiado una profesión, sino que siguen estudiando, ¿no? Siguen leyendo, siguen preparándose, eso es muy importante, ¿no? Para alcanzar una integración, ¿no? Porque puede darse el caso de que yo tenga un título, pero eso no me define como persona, ¿no? No me define como persona, no me define como una persona que sepa mi función, porque al final el verdadero profesional sigue en constante preparación, sigue educándose, sigue leyendo, sigue informándose. Y por eso nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Cultivar esos hábitos. Es muy importante para realmente llegar a tener un liderazgo eficiente, ¿no? Es muy importante tener ese valor, saber mover masas, saber tener carácter, pero es importante también estar preparado, porque cuando nos toca gestionar, tal vez no hacemos las cosas bien, ¿no? Cuando nos toca liderar un grupo de personas, no era como creíamos, ¿no? Hay que tener entonces una preparación previa. Pero el liderazgo es muy importante en el hogar, ¿no? Uno no puede ser un buen líder, ni en la iglesia, ni en la sociedad, si no es buen líder en la casa. A veces se dice que somos cristianos en todas partes, ¿no? Pero no en nuestro hogar, ¿no? Y eso es un síntoma fuerte de hipocresía. En Venezuela había las elecciones previas antes de que esté el dictador Nicolás Maduro, el líder opositor era Capriles, ¿no? Él estaba fuerte en las encuestas, ¿no? Pero Capriles tenía problemas dentro de su familia, ¿no? Problemas internos, problemas personales. Pero esto llegó a la luz, ¿no? Y en un momento Nicolás Maduro dijo, ¿cómo él va a poder gobernar un país si él no es un buen esposo, ¿no? Si él maltrata a la mujer, si él maltrata a los hijos? ¿Cómo es que realmente va a poder ser un buen líder? ¿Cómo va a liderar una nación, un país, si no es capaz de liderar un hogar? Estas palabras fueron letales, ¿no? Y esto hizo que bajara de alguna manera las encuestas en Venezuela. Y es que nosotros no podemos ser buenos líderes si no podemos liderar ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni en la iglesia, si realmente no somos buenos líderes en el hogar, ¿no? El liderazgo la sociedad empieza en la familia, ¿no? Es ahí donde debemos cultivar la verdadera educación, ¿no?
Muchas veces podemos tener un título, una profesión, pero no somos personas educadas, no tenemos valores, ¿no? Porque los valores, la verdadera educación nace en la casa, en el hogar, ¿no? Y en el hogar cristiano muchas veces se enseña a través de la Biblia baluartes que pueden ser fundamental para el resto de nuestras días, ¿no? Por eso es importante poder aprender el liderazgo en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Es muy importante ese liderazgo, ¿no? Ese nos definirá como persona. Hoy, si analizamos los líderes, y podríamos así, a simple vista, decir qué presidente está haciendo bien las cosas. Vamos a buscar a Nayib Bukele, tal vez, ¿no? Y vamos a ver que él es una persona preparada, ¿no? Es una persona capaz. Los medios de comunicación le quieren preguntar una cosa y ya sale con la respuesta, ¿no? No se la pueden charlar porque vive informado, ¿no? Pero también tiene ese coraje, tiene esa simpatía, convive con su pueblo, ¿no? Está en el día a día, ¿no? Él sabe las necesidades de su pueblo porque charla con las diversas clases, ¿no? Sociales, ¿no? Ya sea alta, media o baja. Otro tipo de liderazgo era el de Barack Obama, ¿no? Él siempre destacaba que era presidente gracias a su esposa, ¿no? Entonces, para él era fundamental esto, ¿no? Entonces, el liderazgo es muy importante, ¿no? Ambos presidentes han defendido a su esposa, ¿no? Y han puesto como algo muy importante dentro de su liderazgo como gobierno, ¿no? Entonces, esto es algo que deberíamos ver tal vez en los líderes, ¿no? Cuando vemos tal vez líderes en una iglesia, líderes en la política, en la sociedad. Si realmente es un buen ser humano, es garantía de que realmente va a llegar a ser un buen líder, ¿no? Pero esto es a través de los valores, ¿no? Por eso vemos que los valores es algo muy importante para cuando uno nos ocupa un lugar, ¿no? Un cargo, ¿no? Porque a veces se dice, las personas cambian con el poder, ¿no? Pero el expresidente de Uruguay, Mujica, dijo que las personas no cambian, ¿no? Simplemente reflejan lo que son, revelan realmente lo que llegan a ser. Porque son personas que nunca han tenido valores, ¿no? Y al momento que se le ha dado un poder, ellos han mostrado su verdadera faceta, ¿no? Lo que siempre han ocultado, ¿no? La ausencia de valores en su vida. Ya para ir culminando, si queremos cambiar la sociedad, debemos cambiar nuestra forma de pensar y actuar, ¿no? Filipenses 2:13 dice de que Dios produce el querer y el hacer, ¿no? Solo Dios produce un cambio en la vida del ser humano, ¿no? Nosotros no podemos cambiar. Como teólogo, recalco esto, porque si realmente nosotros podríamos cambiar, yo podría llegar a ser mejor persona, si yo puedo solucionar mis problemas, entonces, ¿para qué Dios? ¿Dónde queda la asistencia de Dios? Si yo solo puedo solucionar. El ser humano necesita de Dios para cambiar, necesita del poder de su Espíritu Santo para ser mejor persona, para tener valores, para ser mejor cristiano. Entonces, porque Él produce una forma de pensar y una forma de acción, ¿no? Entonces produce este liderazgo integral, ¿no? En ser teórico y práctico, ser sabio y tener acción. Hay que escapar de la Matrix, ¿no? Dejar de ver televisión, dejar de creer en los medios, dejar de consumir comida procesada, comienza a cuestionar las mentiras de la sociedad, comienza a investigar la verdad, comienza a trabajar en ti mismo, comienza a meditar y a ver documentales, comienza a pasar tiempo con la naturaleza, comienza a leer. No sigas a las masas, están perdidas. ¿Quieres que realmente te vaya bien? ¿Quieres realmente alcanzar éxito? Pues tienes que hacer cosas diferentes que el resto de las personas, ¿no? Si tú quieres marcar una diferencia, es importante de que en vez de pasar mucho tiempo con el celular, empieces a agarrar un libro, ¿no? Empieces a informarte de los demás campos. Empieces a cuestionar, a crear tu propia forma de pensar y no a repetir las palabras, ¿no? Porque tenemos un vocabulario amplio, pero siempre repetimos las mismas palabras, ¿no? Y entonces cuando queremos hablar con un vocabulario más amplio, muchas veces las personas no entienden, ¿no? Porque las personas están acostumbradas a las mismas palabras, ¿no? A las que repiten tal vez en la radio, la televisión, en las redes sociales. Pero es importante vivir informados día a día. El mejor modelo de liderazgo, y con esto culmino, ¿no? He presentado a muchos líderes, ¿no? A un comienzo, ¿no? Hemos hablado de liderazgo teórico, líderes prácticos, líderes que han sido positivos para la humanidad, ¿no? Y que si bien no están, su pensamiento ha quedado en este mundo. Pero no hay mejor líder que el modelo de Jesucristo, ¿no? Lo que hizo Jesús, nadie más lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Y eso refleja su divinidad, porque al haber tomado forma humana, él a pesar de todo eso, siempre fue el Hijo de Dios y es un ser divino. Flavio Josefo, escritor contemporáneo, decía que en la época de Cristo había
muchas charlatanes que manifestaban ser el Hijo de Dios, ¿no? Manifestaban ser el Mesías que Isaías había profetizado, ¿no? Que había anticipado en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos estaban esperando que venga un rey y los liberte del Imperio Romano, ¿no? Seguramente ellos esperaban un general de ejército con un enorme ejército fuerte y pueda libertarlos. Pero entonces había muchas personas en aquella época que empezaban a decir, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios. Había muchos charlatanes, ¿no? Muchos falsos profetas, falsos mesías. Y aparece la persona de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, un hijo de un carpintero, de una connotación social humilde. Él también dice, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces esto despertaba susceptibilidad en los judíos, ¿no? Les daba bronca que las personas digan esto, ¿no? Porque ellos lo veían como algo hiriente, ¿no? Como que los ofendía, porque ellos estaban esperando un general. Y que claro, venga a decirle a un hijo de un carpintero esto era un insulto, ¿no? Pero había algo a destacar. Jesús no solamente lo decía con las palabras, ¿no? No lo decía con los labios, sino Jesús también demostraba ser el Hijo de Dios a través de sus grandes predicaciones, a través de sus milagros, sus actos, su forma de hablar, demostraba que Él es el Hijo de Dios. Jesús tenía un liderazgo integral, no simplemente decía, sino también demostraba que era el Hijo de Dios. Hoy yo puedo decir, yo soy cristiano, soy creyente, pero ¿será que realmente yo lo demuestro? ¿Será que realmente yo actúo, reflejo esto con el entorno que tengo en el trabajo, en la escuela, en la universidad? ¿Será que realmente hago eso? Por eso esa famosa frase que dice que un acto vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque un acto es determinante, ¿no? Jesús era una persona de acción, era una persona teórica, tenía mucha sabiduría, no le podían cuestionar nada porque él sabía, manejaba la verdad. Pero él también demostraba ser el Hijo de Dios a través de sus grandes milagros, sus sermones, porque eso nadie más lo podía hacer. Eso evidenciaba de que él era el Mesías. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar el modelo, pero sí podemos imitarlo y asemejarnos a él conforme sea nuestra habilidad, dice la escritora Elena G. de White. Tal vez jamás vamos a poder ser como Jesús. Ningún destacado, ningún científico, ningún teólogo, ningún filósofo. Todas las personas que han pasado por este mundo han podido hacer esto, ¿no? Porque lo que Cristo hizo y empezó con 12 discípulos, hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? El cristianismo ha crecido a paso gigantesco. Y donde vayamos, todo el mundo conoce a Cristo, ¿no? Tal vez no podamos ser como Él, ¿no? Pero si hay algo que dice la escritora, podemos imitarlo, ¿no? Podemos copiar ese modelo de liderazgo, ¿no? Y seguirlo, ¿no? Jesús era una persona que almacenaba valores, ¿no? Transmitía humildad, transmitía honestidad, honradez, era una persona sabia, era una persona de muchos conocimientos. Y también era una persona de acción, ayudaba y convivía con las personas, sabía sus necesidades y las atendía. Que Dios te pueda bendecir en esta noche. Gracias. Gracias, Freddy. La verdad que hoy hemos sido bendecidos por esa información, la verdad, tan fundamental. Me gustaría saber si algún amigo tiene alguna pregunta en esos momentos para nuestros invitados. Creo que nadie se ha manifestado todavía por el chat, pero tal vez si lo quieren hacer así en vivo, con la voz o encendiendo la cámara, están en todo el privilegio de poder despejar alguna duda. Pero acá tengo una pregunta. Voy a pedir a los ponentes que enciendan su cámara para que sean atentos y mientras tal vez haga la pregunta y vayan respondiendo, podemos también plantear una pregunta ya sea escrito o ya sea diciéndolo ahora. Pero la pregunta es esta, ¿no? Ya que hablamos de liderazgo, podemos hablar de liderazgo históricamente, pero estamos hablando tal vez de un liderazgo en este tiempo, ¿no? Tanto de pandemia y tanto hasta también de corrupción. Se ha visto en el mismo país de Bolivia
los casos de corrupción de nuestros líderes, ¿no? También se puede ver en todos los aspectos, instituciones, ya sea eclesiásticos o de educación, ¿no? Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuáles son las características de un líder actual? ¿Cuáles tienen que ser esas características? ¿Qué va primero en ese liderazgo? Yo creo que debemos diferenciar mucho en lo que habíamos planteado en un primer aspecto, ¿no? O sea, el liderazgo secular y el liderazgo cristiano. Si hay líderes seculares que puedan poner a Dios en primer lugar, entonces ese liderazgo sí va a ser positivo. Y ese liderazgo va a ser un tema de que sea también una persona que pueda tener temor en las cosas de arriba. Y entonces ahí es que ese líder no va a cometer algunos actos como el que estabas mencionando, ¿no? El tema de corrupción o el tema de malos manejos. Entonces, creo que es uno de los aspectos fundamentales que debe tener las personas. En mi experiencia que yo tengo, he conocido a bastantes presidentes en el país, he tenido contacto con ellos y créanme que muchos de ellos hablaban de un temor a Dios, ¿no? Por ejemplo, Jaime Pazamora, era una persona que estudió para ser cura, ¿no? Para ser sacerdote, pero que en su mente había, ¿no? Ese tema, era un líder, pero tenía temor a Dios, ¿no? Entonces, conocí a otros presidentes que eran líderes, que han sido líderes, y bueno, cada uno, ¿no es cierto?, ha tenido también sus aspectos, tanto positivos como negativos. Muy bien, Tal gracias. vez, Complementando, Samedi, a eso. cortito, solo para complementar, la verdad, a mí me encantó mucho, me gustó mucho el tema de Freddy. Me encantó cuando habló sobre liderazgo integral. Creo que es clave que un buen líder sea una persona que le guste mucho leer, muy educada, que se autoeduque cada día, ¿no? Y especialmente sobre que pueda desarrollar su liderazgo con un enfoque bien humanístico, ¿no? Que se centre en la persona, en el bienestar de la persona, que sea una persona que haya tal vez sea elegida, que haya venido desde bien abajo, que conozca realmente en carne propia lo que es tal vez la necesidad que tiene la gente, ¿no? Diferentes aspectos en educación, en salud, una persona que pues se vaya educando cada día y obviamente que tenga ese perfil humanístico, que vaya a interesarse por la gente antes que tal vez por otros intereses. Entonces, simplemente resaltar una educación, autoeducación constante y el enfoque en la persona. Muy bien, gracias, Samedi. Hemos visto, ¿no?, que el temor a Dios es fundamental, también el liderazgo integral, ¿no? Entonces creo que ya no hay más preguntas. Estoy muy agradecido por los ponentes de lujo que hemos tenido en esta noche, licenciado Alejandro, Freddy, Samedi, y también a nuestros invitados, a nuestros queridos amigos que cada noche nos están, cada domingo en la noche, ¿no? Nos están acompañando. Agradecerles de todo corazón y espero que nos puedan acompañar el próximo domingo. Tal vez alguien quiere decir algo para concluir. Agradecerle, ¿no?, al licenciado Alejandro Ayala, que tiene mucha trayectoria acá en Yacuiba como periodista, es un profesional de lujo, también a Samedi, ¿no?, que realmente es una de las mejores educadoras que yo conozco, por habernos acompañado en esta noche, ¿no? Realmente es una temática muy importante
Y saber que esto va a quedar grabado, ¿no? Vamos a subirlo a la plataforma de YouTube para que así podamos compartir con nuestras iglesias a través de esta información, ¿no? Ahora estamos dentro de la Iglesia Adventista seguramente en campañas y por eso muchas personas no han podido conectarse, ¿no? Pero vamos a tener material para poder compartirlo, va a estar también la grabación, ¿no? Y entonces agradecer una vez más y que podamos continuar, ¿no? Con este espacio que siempre realizamos en Odisea, del conocimiento, que es un viaje que hacemos, ¿no? A través de diversas áreas profesionales, seguir aprendiendo de manera colectiva, a través de las experiencias de otros profesionales, los conocimientos, y que realmente ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Siempre como con este emprendimiento de seguir mejorando, seguir creciendo, tanto en la parte académica como espiritual. Gracias, Cristian, también por haber dirigido este programa. Muy bien, Bueno, entonces, hermano. nada, agradecer por los conceptos que tiene Freddy. Realmente yo, como una persona ya mayor, sabemos de cómo ha sido, ¿no es cierto?, la forma de cómo ha ido progresando en el tema de su formación. Yo siempre he dicho algo muy fundamental, es que Dios en un momento determinado nos va a llamar y nosotros tenemos que estar preparados. Y yo realmente valoro mucho la forma de cómo va formándose Freddy, ¿no es cierto? Porque realmente tiene a alguien, ¿no? A su lado, y que es su mamá, que lo impulsa, que siga adelante, que no se desanime. Y eso es muy importante. Para mí es fundamental porque nos conocemos, somos amigos con papá y con mamá, con su papá Freddy. Entonces, si en alguna oportunidad yo hablé con ellos, les dije que deberían seguir apoyándolo, porque el tema de ser un líder en el tema de teología, o ser un pastor o un ministro del Evangelio, es realmente fundamental para la familia. Y bueno, gracias nuevamente por tus conceptos, estimado Freddy. A Samedi también, muchas gracias. Realmente nosotros la hemos visto crecer a Samedi cuando estaba con su papi como pastor en nuestra iglesia. Y créanme que tenemos una gran amistad con Rolando, con su mamá Adriana, y que realmente es muy, muy importante. Yo justamente hablando de ello con mis hijas, les decía, ingresen, vean, y van a realmente analizar cómo es la formación que tiene una persona que está justamente preparada en un aspecto fundamental de cualquiera sea la formación que tiene, pero que pone a Dios en primer lugar. Creo que mis hijas han estado las dos en toda la charla, la han escuchado detenidamente seguramente a Samedi, porque ella también las conoce, a Yasira y a Mina, corretearon juntos en casa, entonces eso es importante. Gracias, Cristian, por tomarme en cuenta. Estoy siempre a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, por favor, soy un humilde servidor que voy a estar fortaleciéndolos también y orando por ustedes para que el Señor pueda guiarlos, y que en un momento determinado ya podamos verlos realizados completamente para la honra y gloria de nuestro Creador. Amén. Amén. Entonces vamos a concluir con una oración ahí donde estemos. Oremos. Señor, te agradecemos mucho porque tú nos das la vida. Te pido que tú puedas guiarnos, puedas guiar el liderazgo de cada uno de nuestros amigos acá presentes. Ya sea que son líderes en su trabajo, son líderes en la iglesia y también son líderes en la casa, Señor, en sus hogares. Señor, dales la sabiduría para que puedan tomar la mejor decisión correcta y por favor te pido que tú los puedas bendecir en esta época de pandemia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Entonces nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Amén. Un abrazo.